Mis chismosos empedernidos, amantes del salseo y adictos a las historias de amor dignas de telenovela, bienvenidos una vez más a su refugio digital favorito. Abran sus mentes y preparen sus corazones y sus tazas de café, por supuesto, porque hoy vamos a sumergirnos en un océano de rumores, especulaciones y, quizás, la confirmación de un amor que resurge de las cenizas. Hoy, mis queridos detectives del espectáculo, vamos a desmenuzar la pregunta del millón, la duda que carcome los corazones de miles millones de fans alrededor del mundo. ¿Existe la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo suspirar y creer en los finales felices, estén dándose una segunda oportunidad? Ya sé lo que están pensando. Han escuchado rumores antes. Han leído titulares que prometían un reencuentro y al final resultaron ser castillos de arena. Pero por favor confíen en mí. Esta vez la cosa pinta diferente. Esta vez las fuentes son más sólidas, los indicios más evidentes, y la atmósfera general clama a gritos: algo está pasando aquí. Antes de que nos lancemos de lleno al abismo de la especulación, mi lugar favorito, por cierto, necesito pedirles un favor. Si son nuevos en el canal, si acaban de descubrir este oasis de chisme y exclusivas, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Prometo mantenerlos al tanto de todos los dramas, romances y escándalos que sacuden el mundo del espectáculo. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Créanme, no querrán perderse lo que está por venir. Ahora sí, mis valientes, abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Como recordarán, la relación entre Kerem y Hande fue un torbellino de emociones. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Senkalkam, supimos que algo mágico estaba a punto de suceder. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en encender las redes sociales. Cada foto, cada mirada, cada gesto era analizado al milímetro por una legión de fans ansiosos por confirmar lo que ya era evidente: Kerem y Hande estaban enamorados. Y entonces llegó la confirmación oficial. Una explosión de alegría que resonó en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, las revistas del corazón agotaron sus existencias, y la pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad. Sus fotos juntos eran la definición de perfección, sonrisas radiantes, miradas llenas de admiración, abrazos que transmitían una conexión profunda. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida real, seamos sinceros, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir como malas hierbas. Las apariciones públicas de la pareja se hicieron menos frecuentes, y las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron. Finalmente llegó el golpe que nadie quería recibir: Kerem y Hande confirmaron su separación. Un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor. La tristeza se apoderó de las redes sociales, los fans se lamentaron, y las teorías sobre las causas de la ruptura inundaron los foros y las páginas de chismes. Incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, diferencias irreconciliables. Cada uno tenía su propia versión de la historia. Algunos incluso se atrevieron a señalar a terceras personas como responsables de la separación. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Y ahora, meses después de la ruptura, cuando ya muchos habían perdido la esperanza de una reconciliación, comienzan a surgir los primeros indicios de que podría haber una segunda oportunidad. Y no cualquier oportunidad, mis queridos. Una oportunidad gestada en un lugar tan inesperado como una escuela. Sí, lo escucharon bien. Una escuela. Imaginen la escena: niños corriendo, padres charlando, profesores supervisando. Y en medio de todo ese caos, dos figuras reconocibles a kilómetros de distancia: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Según nuestras fuentes, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, la expareja habría coincidido en un evento escolar. ¿De quién es el niño o la niña que los reunió de nuevo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Algunos dicen que podría tratarse de un familiar cercano de Hande, un sobrino o sobrina, quizás. Otros apuntan a una amistad en común que tiene hijos en esa escuela. La verdad es que por el momento, no tenemos una respuesta definitiva. Pero no se preocupen. Estamos trabajando arduamente para descubrir la identidad del pequeño Cupido que podría haber obrado el milagro. Lo que sí sabemos, gracias a varios testigos presenciales, es que Kerem y Hande se mostraron bastante cordiales.
No hubo abrazos apasionados ni besos robados, al menos no a la vista del público, pero sí hubo sonrisas, miradas cómplices y una conversación que, según nos cuentan, fue bastante amena. Nada de caras largas ni de ambiente tenso. Todo lo contrario. Uno de los testigos, un padre de familia que prefirió mantener el anonimato, nos comentó, se les veía muy bien juntos. Se notaba que había una conexión entre ellos, a pesar de todo lo que ha pasado. No parecían dos personas que se odian para nada. De hecho, parecían dos amigos que se alegran de verse. Otro testigo, una profesora de la escuela, nos dijo, no pude evitar fijarme en ellos. Son dos personas muy atractivas y la verdad es que hacían una pareja preciosa. Se les veía cómodos juntos, relajados. No sé si volverán a estar juntos, pero desde luego parecían llevarse muy bien. Y aquí es donde comienza la especulación desenfrenada. ¿Fue un encuentro casual? ¿O fue algo planeado? ¿Están intentando retomar el contacto poco a poco? ¿Se están dando una segunda oportunidad en secreto? Las preguntas se agolpan en nuestra mente y por supuesto en la de todos ustedes. Pero, ¿qué más sabemos de este misterioso reencuentro en la escuela? Pues bien, parece que ambos llegaron por separado y trataron de pasar desapercibidos. Kerem, fiel a su estilo relajado, llevaba una gorra y unas gafas de sol para evitar ser reconocido. Ande, por su parte, optó por un look más discreto con ropa cómoda y poco maquillaje. A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, varios padres y profesores de la escuela los reconocieron y, por supuesto, no pudieron evitar comentar la situación. Se les veía muy bien juntos, nos comentó una fuente anónima que presenció la escena. Se notaba que había una conexión entre ellos, a pesar de todo. Otro testigo nos contó que Kerem estuvo especialmente atento a Ande durante la conversación, preguntándole sobre sus proyectos y mostrándole interés genuino por su bienestar. Ande, por su parte, se mostró relajada y sonriente, como si estuviera disfrutando de la compañía de Kerem. Y aquí viene lo mejor. Según nuestras fuentes, después del evento escolar, Kerem y Ande se fueron juntos en el mismo coche. ¡Boom! Noticia bomba. ¿A dónde fueron? ¿Tuvieron una cita secreta? ¿O simplemente se estaban dando un aventón? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero el hecho de que se fueran juntos es una clara indicación de que algo está pasando entre ellos. Por supuesto, hemos intentado ponernos en contacto con los representantes de Kerem y Ande para obtener una confirmación oficial de esta noticia. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna respuesta. Sin embargo, el silencio a veces puede ser más elocuente que las palabras. Pero más allá de este reencuentro en la escuela, hay otros indicios que nos hacen creer que Kerem y Ande podrían estar dándose una segunda oportunidad. En las últimas semanas, ambos han sido vistos en los mismos lugares y eventos, aunque siempre por separado. Por ejemplo, ambos asistieron a la misma fiesta de cumpleaños de un amigo en común, aunque llegaron y se fueron en diferentes momentos. Además, en las redes sociales, ambos han estado dando me gusta a las publicaciones del otro, algo que no hacían desde su separación. Pequeños gestos que, sin embargo, pueden ser interpretados como señales de acercamiento. Y por si fuera poco, algunos fans han notado que Kerem y Ande han estado utilizando ropa y accesorios similares, como si estuvieran intentando enviar un mensaje subliminal. La locura fan no tiene límites. Pero en ocasiones, los fans tienen razón. Recientemente ambos fueron vistos utilizando gorras de béisbol con el mismo logo de una marca poco conocida. Si bien podría ser una simple coincidencia, los fans más acérrimos argumentan que es una señal de que están en contacto y coordinando sus outfits de alguna manera. Además, Ande fue vista luciendo un collar con un dije muy similar a uno que Kerem solía usar durante su relación. Es posible que Kerem le haya regalado ese collar a Ande antes de su separación y ella haya decidido volver a usarlo como un símbolo de esperanza. Otro detalle que ha llamado la atención de los fans es que ambos han estado visitando los mismos restaurantes y cafeterías en Estambul. Si bien es cierto que la ciudad no es tan grande, la probabilidad de que coincidan en los mismos lugares en un corto periodo de tiempo es bastante alta. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Sabemos que la prensa rosa puede ser muy sensacionalista y que a veces exagera las cosas. Pero en este caso los indicios son bastante fuertes y nos hacen creer que efectivamente, Kerem y Ande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Pero, ¿por qué se separaron Kerem y Ande en primer lugar?
Como les comentaba al principio del vídeo, las teorías son muchas. Algunos apuntan a la incompatibilidad de agendas, ya que ambos tienen carreras muy demandantes y les resulta difícil encontrar tiempo para estar juntos. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, viajando constantemente entre Turquía y otros países. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera como actriz y modelo, participando en series de televisión, películas y campañas publicitarias. Otros creen que la presión mediática fue demasiado fuerte para ellos. Ser una de las parejas más queridas de Turquía y estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser muy agotador. Cada paso que daban era analizado al milímetro por la prensa y los fans. No podían ir a ningún lado sin ser fotografiados y sus vidas privadas se convirtieron en un tema de debate público. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas. Los rumores de infidelidades siempre han estado presentes en la historia de Kerem y Hande, aunque nunca se han confirmado. Algunos medios de comunicación han insinuado que Kerem podría haber tenido un romance con una compañera de reparto durante uno de sus viajes al extranjero. Otros han sugerido que Hande podría haber estado interesada en otro actor turco. Sin embargo, estas acusaciones nunca han sido probadas y es importante recordar que son solo rumores. Pero sea cual sea la razón de su separación, lo importante es que ahora parecen estar dispuestos a intentarlo de nuevo. Y eso para todos los fans es motivo de alegría. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Eran una pareja perfecta, con una química innegable y una conexión que trascendía la pantalla. Su amor nos inspiraba y nos hacía creer en los cuentos de hadas. Su romance en Senkalkapm fue tan convincente que muchos fans creyeron que su amor era real incluso antes de que lo confirmaran públicamente. La forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos era simplemente mágica. Incluso después de su separación, muchos fans se negaron a aceptar que su historia de amor había terminado. Crearon grupos de apoyo en las redes sociales, compartieron fotos y vídeos de la pareja y organizaron campañas para pedirles que volvieran a estar juntos. Así que crucemos los dedos y esperemos que esta segunda oportunidad sea la definitiva. Que Kerem y Hande logren superar sus diferencias, resolver sus problemas y construir una relación sólida y duradera. Y mientras tanto seguiremos investigando a fondo para darles la información más precisa y actualizada posible. Estén atentos a nuestro canal, porque les prometemos que tendremos más noticias sobre este culebrón en los próximos días. Tenemos fuentes cercanas a ambos actores que nos han prometido mantenernos informados sobre cualquier novedad en su relación. Además, estamos rastreando sus movimientos en las redes sociales y analizando cada una de sus apariciones públicas en busca de pistas que puedan confirmar o desmentir los rumores de reconciliación. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta: ¿creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando otra serie o película juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema tan candente. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver si volvieran a trabajar juntos? ¿Una comedia romántica, un drama, una película de acción? ¿Les gustaría que interpretaran a personajes similares a los de Senkalkapm, o prefieren verlos en roles completamente diferentes? Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor chismecito del mundo del espectáculo. Bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Repasemos brevemente lo que hemos hablado hoy. Descubrimos el posible reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en una escuela. Analizamos los indicios que apuntan a una posible reconciliación y debatimos sobre las razones de su separación y las posibilidades de un futuro juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir buscando las noticias más jugosas y los chismes más explosivos para compartirlos con ustedes. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema, si creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos y cuáles son sus teorías sobre su reencuentro en la escuela. Y por último, pero no menos importante, los animo a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que tendremos muchas más sorpresas y noticias exclusivas.
Muchas gracias por su tiempo y su atención. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto y responsabilidad. Besitos.